Bueno, Ok, bueno, comenzamos con estas 5 charlas de los 5 martes del clima en el planeta Tierra, desde que, como dice el subtítulo de esta transparencia de Jorge Burger, desde su formación hasta la aparición del Homo sapiens. Esta es una charla que va a estar a cargo del colega Jorge Burger, que es un experto en el tema, a pesar de haber sido muchos años trabajando en el mundo de la industria petrolera. Bueno, Jorge, todo tuyo. Muchas gracias por desde ya anticipada por esta charla. bueno, yo, como dijo Ernesto, si bien fui durante toda mi vida petrolera, empecé a dedicarme a mirar un poquito qué pasaba con nuestro planeta. Y cuando empecé con este tema, todos hablaban del calentamiento global, el cambio climático y todo. Y la reacción que escuché de mucha gente es, bueno, pero siempre en la Tierra hubo problemas con el clima, hubo momentos de glaciaciones, etcétera. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Bueno, entonces vamos a mirar un poco cómo fue el clima en el planeta Tierra, que evidentemente hubo muchas variantes, pero el planeta nuestro, desde su formación hace 4.500 millones de años hasta hoy, tuvo muchos efectos, y el Sol, que nos da la energía, tiene para 4.000 millones de años más. Es decir, la Tierra no va a desaparecer por el más que hagamos lío. Pero los humanos, eso no tenemos garantizado de que sigamos también. La charla de hoy va a ser la primera parte, que es mostrar un poquito todo lo que fue el clima hasta que apareció el Homo sapiens, que empezó a hacer muchos más cambios que los cambios que por naturaleza venían. Entonces, hoy voy a hablar de todos los cambios que hubo en nuestro planeta desde que se formó. No voy a leer todos los puntos que vamos a tocar hoy, porque lo vamos a ir viendo a medida que avanza. Voy a empezar, obviamente, con cómo se formó la Tierra y la Luna. Hace 4.500 millones de años se habría formado la Tierra junto con todo el sistema solar, y en la órbita de la Tierra había dos objetos, la prototierra y prototeia, otro objeto que era más o menos del tamaño de Marte, que después produjo un gran impacto, y ese impacto dio lugar a que quede la Tierra como está aproximadamente hoy. Aclaro que nadie estuvo en ese momento. Esto es lo que dice el modelo estándar, hipótesis del gran impacto, que es el que todos los de cosmología hoy aceptan como lo más probable. El impacto de Theia. Theia fue ese objeto que dije, más o menos del tamaño de Marte, que estaba dentro de la misma órbita que la Tierra, en un ángulo de unos 60 grados. Y por la atracción gravitatoria, se fue acercando a la Tierra y se produjo un gran impacto. De ese gran impacto se desprendieron muchas partículas. A cabo de varios millones de años, unos 400 millones de años, se formó la Luna y hubo otro efecto más. Al formarse la Luna ya tenemos algo que afecta hasta hoy, que es que tenemos las mareas. Las mareas son muy importantes para toda la evolución de la Tierra. Y el otro efecto muy grande es que le pegó un sacudón al eje de la Tierra. Todos los planetas, salvo Urano por otra excepción, pero los demás planetas orbitan en su órbita con el eje aproximadamente a 90 grados con el plano orbital. La Tierra, por este impacto, fue modificado su eje de rotación y hoy tiene los 23 grados y medio que forman el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, y es el que nos permite que tenemos las estaciones del año, primavera, verano,
otoño y primavera, son debido a la inclinación del eje terrestre, que permite toda la vida en la Tierra, con toda la agricultura, todo lo que hay, gracias a esa inclinación. Este impacto tan grande liberó una gran cantidad de energía y en su momento, hace 4.000 y pico millones de años, toda la Tierra estaba rodeada con roca vaporizada a unos 4.000 grados centígrados. Esto compara con los 6.000 grados centígrados que tiene la corona solar. Es decir, ahí ya empezamos, sí, un planeta muy caliente. ¿Qué pasa en los primeros 4.000 millones de años? Como dije, la formación del sistema solar y todo lo que comenté en los primeros, digamos, 800 millones de años. Después viene, durante unos 300 millones de años, empieza a disiparse el calor, empieza a haber sedimentos de agua, tenemos una atmósfera que tiene nitrógeno y dióxido de carbono, pero libre de oxígeno. Empieza también una gran lluvia de meteoritos que trae justamente los sedimentos de agua y dentro de ellos algunas primeras formas de vida microbiana. Pasan acá 3.000 millones de años donde se van formando los océanos, esta agua. Hay una gran oxidación por desecho de fotosíntesis que dura más de 2.000 millones de años y eso va liberando dióxido de carbono y se va formando una atmósfera con algo de dióxido de carbono ya. Comienzan grandes movimientos tectónicos de todas las masas, digamos, rocosas que hay sobre la Tierra. Y empiezan también, hay dos grandes glaciaciones. Uno es la glaciación huroniana, la temperatura, vamos a hablar de la temperatura. Sigue siendo al principio más de 100 grados, empezó en 4.000 grados, está todavía por encima de los 100 grados. Después, cuando empieza a haber sedimentos de agua, baja de los 100 grados y después, como digo, empiezan a haber glaciaciones huronianas con temperaturas bajo cero. ¿Qué es esto? Hay dos grandes glaciaciones que se llaman la huroniana y la bola de nieve, en el cual absolutamente todo el planeta Tierra está cubierto de hielo, temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Se cree que en las fumarolas negras en las dorsales medio oceánicas pudieron ser el refugio de la vida, de esa vida microbiana en el planeta Tierra que habría llegado por algunos meteoritos. También acá, solamente para que se vea en estas épocas, 1.800 millones de años antes, 1.200 millones de años, todas las masas rocosas que están como flotando arriba de una suerte de mayonesa van cambiando de forma y hasta formar las formas actuales. La vida que se forma ahí, no había vida vegetal, empieza la primera flora bacteriana con lo que llaman los geólogos cianobacterias, fauna microscópica llamada Ediacara, y a los finales de este periodo se forman algunas medusas primitivas, puede haber algunas formas pluricelulares, pero todos los rastros de vida, todas estas figuras que vemos acá, son todas formas de vida blandas en los fondos oceánicos y que no dejan rastros fósiles. Es decir, esto se descubre solamente por huellas que han quedado en algunas rocas, pero no hay rastros fósiles. Viene hace 542 millones de años lo que se llama la Gran Explosión Cámbrica. Aclaro, ¿por qué se produjo? No está muy claro. Incluso
Darwin, cuando hace todo su estudio sobre la evolución de toda la vida en la Tierra, hace todo su retroceso y llega a explicar toda una evolución de la vida. Pero se frena en la explosión cámbrica, no tiene explicación qué pasa para atrás, es decir, ahí no logra hacer un puente. Las condiciones ambientales en ese momento, ya había oxígeno libre en la atmósfera, el agua en la atmósfera, luego de millones de años de fotosíntesis. Se forma una capa de ozono que nos previene a toda la forma de vida de radiación ultravioleta. Salen los glaciares, las glaciaciones globales. Después de esto, de esta explosión cámbrica, no hay más glaciaciones globales. Las glaciaciones de las que siempre se habla y que conocemos son parciales, nunca son globales totales. Aumenta el calcio en las aguas causado por actividad volcánica en las dorsales marinas. Este calcio, sumamente importante, porque permite la formación de lo que podemos llamar esqueletos de algunas de esas formas de vida. Se estabiliza la corteza y la atmósfera, y el oxígeno y el nitrógeno reemplaza lo que había hasta ese momento: amoníaco, metano y ácido sulfúrico. La temperatura en esta época oscila entre 20 y 25 grados centígrados. Para hacernos una idea, recordemos que actualmente hablamos siempre, para nuestra vida es 15 grados centígrados temperatura promedio global. Concentraciones de dióxido de carbono hasta 7.000 partes por millón. Hoy en día nos quejamos porque estamos superando las 400 partes por millón. Es decir, veamos las condiciones que había en ese momento. La explosión cámbrica se caracterizó por la repentina aparición y rápida diversificación de organismos macroscópicos multicelulares complejos. Como digo, ¿cómo ocurrió eso? No hay ninguna, digamos, no se ponen de acuerdo los científicos. Esa explosión cámbrica duró entre 12 y 25 millones de años. Las características. Se fragmentó el supercontinente Pannotia, que es el nombre que le dan a un supercontinente que había hasta ese momento. Se fraccionó en Gondwana y otros que fueron apareciendo después. Algún supercontinente que había hasta ese momento. ¿Alguna pregunta? No la oigo bien clara. No, perdón, fui yo, disculpa. No hubo ningún. Bueno, hubo cambios climáticos catastróficos. La glaciación global perjudicó la vida microscópica precámbrica. Apareció, como dije, la capa de ozono, filtro de los rayos ultravioletas, apareció el oxígeno, aumentó el contenido de fosfato en los océanos, hubo nuevas adaptaciones competitivas. Acá hay un punto importante: depredación y natación. Todas estas formas de vida multicelular y todas se formó en los océanos. Tardaron muchos millones de años para que estas formas de vida subieran a la Tierra. Primero vinieron las plantas para dar alimento y después pasaron, digamos, animales a la Tierra. Pero todo esto se caracterizaba porque natación, ese nombre que parece lindo, pero es hasta ese momento todos los organismos unicelulares y todos los que había se formaban y se quedaban en el lugar de origen, no se movían. Acá aparecen que se mueven, se trasladan, obviamente en el agua, así que nadan. Y además la depredación, ¿qué significa? Todos los seres vivos, hasta hoy nosotros, nos alimentamos de otros seres, es decir, todos los seres vivos son depredadores, incluso las plantas son depredadoras porque una planta trata de sacarle, por ejemplo, la energía del sol a otra planta, etc.
aumento de la concentración de calcio por la actividad volcánica en las digamos, en las dorsales oceánicas, y se producen colágenos. Todo esto, el calcio y los colágenos, son necesarios para que los seres vivos desarrollen esqueletos. Acá hago este es un esquema de la vida en nuestro planeta. Todo esto fue lo que ocurrió, los distintos nombres que ocurrió hasta la gran explosión cámbrica, que es la que recién menciono. Después de esta explosión cámbrica, hace 540 millones de años, hubo varias etapas sobre las que voy a hablar ahora, y recién acá al final aparece el ser humano. Muy, muy poquito. Por eso es lo que yo digo, señores, todo esto son 4.500 millones de años, de los cuales nosotros ocupamos muy poco. Y el Sol y la Tierra tiene para otros 4.000 millones de años más. Somos nosotros, si hacemos las cosas mal, que nos vamos a autodestruir. No vamos a destruir el planeta. El planeta se las va a arreglar y nos va a destruir a nosotros. Alguien me puede preguntar, por eso entré en este detalle, ¿y cómo sabemos nosotros todo lo que ocurrió hace tantos millones de años? Entonces, hay isótopos de los elementos de la Tierra que actúan como cronómetros naturales. Nosotros siempre oímos cuando se habla del carbono 14. El carbono tiene el número atómico 12. El 14 es un isótopo que tiene tiene un decaimiento y decae a la mitad de su volumen en más o menos 6.500 años. Por eso el carbono 14, haciendo su análisis, nos permite determinar la antigüedad de aquellas cosas hasta como máximo 100.000 años. ¿Cómo vemos las cosas de más tiempo? Es porque hay una serie de elementos, calcio, aluminio, hierro, magnesio, hafnio y samario, que tienen isótopos que no tienen el número atómico de su elemento. Por ejemplo, el magnesio, que tiene el número atómico 55, tiene un isótopo 53, que decae en 3,7 millones de años. El decaimiento es a la mitad de su volumen. En 3,7 millones de años en cromo, que es número atómico 53. Y así hay muchos elementos, incluso el uranio, que el uranio es el uranio que conocemos, el uranio 38, tiene el isótopo uranio 35, que también decae en un tiempo menor que el uranio 38. Y todo este análisis de los distintos elementos que están en las rocas nos permite analizar cuánto tiempo tienen las rocas, mirando los layers en todas las etapas, en los cortes de la Tierra, se determina muy bien la antigüedad. Por ejemplo, una piedra que la usamos a diario en todos lados, el granito, es una de las piedras, de las rocas más antiguas que hay, que tiene como 4.000 millones de años. Dentro de estos 500 millones de años hasta el día de hoy, hubo 5 extinciones masivas. El Fanerozoico es lo que llaman toda esta era desde la explosión cámbrica hasta hoy. Esas 5 extinciones masivas en la vida, donde desapareció una gran parte de la gente, son la llamada Ordóvica silúrica hace 400 millones de años, donde se desapareció el 85% de la vida que se había formado hasta ese momento. Se cree que fue bajo una gran glaciación que bajó mucho el nivel de las aguas, pero sin llegar a ser global. Ahí desaparecieron muchos invertebrados, se desarrollaron después de esto los peces, y creen que la causa fueron o movimientos telúricos o irradiación de rayos gamma por la explosión de una supernova. Esta segunda posibilidad la están dando en forma muy reciente, digamos,
prácticamente en este siglo empiezan con esta alternativa. Antes siempre se le atribuía a movimientos telúricos. La segunda gran desaparición de la vida ocurrió hace 370 millones de años, donde desapareció el 82% de la vida. Las temperaturas subieron a temperaturas de 25 a 30 grados. Las plantas crecieron hasta 30 metros de altura con una concentración de dióxido de carbono de más de 1000 partes por millón. Y este crecimiento excesivo de las plantas habría traído una paulatina desertificación de todo lo que podría llamar el sotobosque y terminó con una glaciación causada por esta desaparición. Esa es la teoría, por lo menos. Después viene la extinción más grande de todas, la Pérmica Triásica, hace 250 millones de años. Desaparece, como ven, el 96% de la vida. Se produjo un gran efecto invernadero por la liberación de caltrato de metano. El caltrato de metano es metano que está encerrado en cristales de hielo, que son las que actualmente también están en la tundra siberiana. Esto produjo una anoxia de los océanos. Llegaron primeramente temperaturas de hasta 25 grados, dióxido de carbono a 2000 partes por millón. ¿Qué pasó en esa extinción masiva pérmica triásica? Desaparecieron todos los trilobites, cefalópodos, corales desaparecieron, temperatura media, como dije, 25 grados y el dióxido de carbono muy alto. Pero la posible causa es un vulcanismo en Siberia. En esta zona de Siberia se habrían liberado lo que llaman traps siberianos que tienen el caltrato de metano. ¿Por qué se habría producido esto? Según ahí por el 2010, con investigaciones hechas con satélites, han descubierto que en esta zona de la Antártida cayó un gran meteorito. Mucho no se ha podido investigar porque esta zona está totalmente cubierta de nieve, y solo por radiación han podido detectar que acá cayó un gran meteorito. Y se cree que este ha sido la causa de la separación de Australia de la Antártida en el continente Gondwana que teníamos en aquel momento. Y estas ondas, porque ese impacto produce ondas sísmicas, ha traído este vulcanismo en Siberia. Esa es la idea que se cree hoy en día cómo se produjo esto. Aquí es donde también, después de esta extinción masiva, aparecen básicamente todos los grandes reptiles, empiezan a dominar la Tierra. Hemos hablado de estas tres extinciones y después de esta extinción, donde aparecen todos los grandes reptiles, hubo una nueva extinción Triásico-Jurásico donde desapareció el 76% de la vida, excepto los dinosaurios y los cocodrilos. El vulcanismo de la magma en el Atlántico Central, emisión de ácido sulfúrico y de dióxido de azufre y dióxido de carbono, provocan un efecto invernadero. Aumentando nuevamente la temperatura, desaparecen todos los glaciares. Pero permanecen los dinosaurios y los cocodrilos. Después aparece el Cretácico Paleógeno hace 65 millones de años. Este es el quinto y hasta hoy último caso de extinción masiva en la Tierra. Este es el más importante de todos. Fue hace 65 millones de años
que desaparecieron justamente los dinosaurios. Los únicos que se salvan acá fueron los cocodrilos y las tortugas. Esas son los únicos bichos que pasaron esta extinción masiva. Este sí se sabe perfectamente bien que fue por el impacto de un meteorito. Vamos a verlo. Es el cráter de Chicxulub. Fue provocado por el choque de ese meteorito impactó en esta zona. Mediciones satelitales descubrieron que hay una anomalía gravitacional en toda esta zona que está provocado por niveles de iridio muy superiores, cientos de veces superior a que existe en la Tierra. Ese iridio tiene que haber venido del impacto de un meteorito, y ese habría impactado acá. El paso del meteorito habría calentado el nitrógeno formado ácido nítrico. Hubo impacto sobre las rocas ricas en yeso que liberó ácido. La consecuencia, el descenso del pH con una gran acidificación de las aguas superficiales del océano. Entonces, a partir de ahí comienza ya, después de la extinción masiva de ese Cretácico, la era Cenozoica. ¿Qué es la era Cenozoica? Se llama, viene del griego, kainos, nueva, y zoe, vida, vida nueva. Recordemos, en este momento desaparecieron todos los grandes reptiles y lentamente empiezan a aparecer mamíferos reemplazando a los reptiles. En esta época pasaron algunas grandes cosas. La actual India, que estaba separada, colisiona con Asia. En esa colisión se forman la cadena del Himalaya, es decir, se colisionó Asia con la India, y entonces levantó todo un levantamiento de los montes en el Himalaya. Arabia colisiona con Eurasia, y hace 30 millones de años aparecen los primeros primates superiores. El Homus erectus, que es parte, digamos, en la evolución de los primates, aparece hace 200.000 años, pero es el Homus erectus, no es el Homo sapiens todavía. Al comienzo el clima era cálido, sin regiones glaciales. El nivel del mar, estimado en 300 metros superior al actual, se fue enfriando paulatinamente hasta llegar al periodo de las glaciaciones periódicas hace unos 500 millones de años. Hoy en día vamos a explicar un poquito cómo es el proceso climático en la Tierra. Si nosotros miramos cómo es la temperatura en los objetos cercanos a la Tierra, miramos. Venus tiene una temperatura promedio de 400 grados. La Tierra, 15 grados, como dijimos. La Luna, menos 23 grados. La Tierra y la Luna están a la misma distancia del Sol. Y Venus no está tanto más cerca del Sol como para explicar esta diferencia de temperatura. Entonces nos preguntamos, tiene que haber otro motivo. No depende solamente de la distancia del Sol, sino otro motivo que es el albedo. El albedo es la capacidad de la Tierra o de las superficies de reflejar la energía que recibimos del Sol. Promedio en la Tierra es 0,36. La nieve tiene 0,8. 1 es que refleja la totalidad, es decir, 0,8 está reflejando el 80% de la energía que recibe. Los bosques reflejan solamente de 0,15 a 0,25. Es decir, el bosque absorbe más energía que, por ejemplo, la nieve. La absorbe más. Ahora, si comparamos la Luna
con nosotros. La Luna tiene un albedo menor que la Tierra, aproximadamente 0,12 contra nuestro 0,36. Entonces, no tiene razón de que la Luna sea más fría que la Tierra. La Luna, al absorber más energía que la Tierra, debería ser más caliente. Entonces, hay otro efecto que lleva esto a que nosotros tengamos esta temperatura. Ese otro efecto es justamente el efecto invernadero. Como dijimos, toda la descomposición de la vida en su momento trajo como consecuencia la formación de dióxido de carbono, que formó una capa en la atmósfera que retiene también calor. Esa retención de calor nos permitió que nosotros, en vez de tener una temperatura como la Luna, sea más calurosa. Veámoslo. ¿Por qué ocurre esto? La radiación transmitida por el Sol, es decir, la descendente, está en el rango de la luz visible, que se refleja totalmente a través de la atmósfera. Pero en la Tierra, una gran parte de la energía, que después la vamos a ver, es convertida en radiación infrarroja y se refleja como radiación infrarroja. Y la radiación infrarroja no atraviesa las capas de dióxido de carbono. ¿Quién produce esa radiación infrarroja? Es justamente toda la evolución que hay en la Tierra. Y hay elementos que no dejan pasar la radiación infrarroja. Por esta razón, en la Tierra, si la Tierra no tuviera atmósfera, caso de la Luna, refleja todo lo que le permite, digamos, el albedo. Si tiene una capa bien equilibrada de atmósfera normal, refleja parcialmente rayos infrarrojos y tenemos la temperatura que tenemos. En cambio, si esta, por cualquier acción, la engrosamos mucho más, como ha ocurrido en algunas épocas, como lo mostré antes, entonces revuelven a rebotar los rayos infrarrojos y calientan la Tierra más de lo que debería ser. Es decir, si miramos el Sol como fuente de energía, toda la irradiación llega a la Tierra, es absorbida por la Tierra y los océanos en un 51%, y 50% de esto es reflejado de vuelta, queda solamente el 1% en la Tierra. Pero acá, como dije, en la atmósfera tenemos el efecto invernadero por todos el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, y esto permitió la vida en la Tierra, pero vuelvo a reiterar, el equilibrio es muy delicado. Si nos bañamos, nos podemos equivocar. Acá muestro gráficamente cuáles son los distintos elementos que tienen efecto invernadero. El dióxido de carbono tiene una duración de 100 años en la atmósfera hasta que es absorbida por las aguas. Conforma el 77% de las emisiones de dióxido de carbono. Tenemos otro elemento como el metano. Tiene mucho más potencial de calentamiento, pero la cantidad es muchísimo menor, es 1 en 1000 más o menos. Por lo tanto, su efecto para la retención de las emisiones de dióxido de carbono es 14%, del mismo modo el óxido nítrico, y así son todos. Lo que se hace habitualmente cuando se muestra cuánto es el nivel de dióxido de carbono, en realidad se está hablando de dióxido de carbono equivalente, es decir, llevan todo a una sola unidad para que se entienda mejor. Haciendo un análisis de lo que pasó con la temperatura en los últimos 400.000 años, que ahora estoy hablando de tiempos mucho más cortos, ya no hablo de millones, hablo de los últimos 400, 500.000 años, que desde que dijimos que empezó a haber glaciaciones cíclicas, que las podemos ver acá, las glaciaciones cíclicas como hay, medidas
o en la base Vostok o en la base Épica. La base Vostok es una base, después lo voy a mostrar, en la Antártida, que permite muy bien determinar la temperatura en todas estas eras de la Tierra. Está ratificado por Épica, está a unos 500 kilómetros de la base de Vostok, en otro lado, y vemos que hay bastante similitud, por lo tanto, hay bastante confianza que estas mediciones de la temperatura son correctas. Todas están referenciadas a un cero. El cero es la temperatura promedio del siglo pasado en la Tierra. Acá te mostramos nuevamente, mostramos la cantidad de dióxido de carbono en la Tierra durante los últimos 800.000 años. Si miramos desde los 500.000 años hasta hoy, vemos que tienen formas muy similares a las actuales. La máxima concentración que hubo en toda esta época fue 300 partes por millón. En la época preindustrial, que después vamos a mencionar, había 280 partes por millón. Hoy la estamos mandando a esta altura. Que vemos que hace 1.000.000 de años que no tenemos niveles de concentración de dióxido de carbono como el actual. La base Vostok está en esta zona de la Antártida. Esa se estableció en 1957, se encuentra a 3.400 metros sobre el nivel del mar, registró la temperatura más baja de la Tierra y se ha descubierto que a 4.000 metros de profundidad aquí hay un lago, que por la presión y todo está líquido. Las perforaciones llegaron hasta aproximadamente 3.800 metros, la suspendieron, no quisieron seguir por convenio internacional porque tenían miedo de modificar, contaminar estas aguas. Entonces, internacionalmente se decidió que acá para. Pero todo este perfil de perforaciones le permitió a las, llaman a las paleociencias, datos de oxígeno 18 y oxígeno 16 que permitieron hacer todas las proxies de temperatura y de contenido de dióxido de carbono en toda esta parte histórica. Nos faltaría explicar y por qué se forman estas, digamos, estas glaciaciones en esta forma más o menos regular. Bueno, hay un astrónomo y físico serbio que en los años 30 era astrónomo, él empezó a analizar, no por el problema del cambio climático, sino por una, podríamos decir, curiosidad astronómica, cómo es todo el movimiento de la Tierra. Y él descubrió que hay algunos efectos, como es el movimiento del eje de la Tierra. El eje de la Tierra, yo dije antes que está a 23 grados y medio y nos da el trópico de Capricornio y el de Cáncer. Y es responsable de las estaciones del año. Ahora bien, esto no es constante. Este tiene un cierto, digamos, balanceo entre 21 grados y medio y 24 grados y medio. Actualmente está a 23 y medio. Este movimiento, que tiene un periodo de 41.000 años, como las masas oceánicas y terrestres del hemisferio norte y del hemisferio sur son distintas, provocan que la temperatura media vaya variando. Otro efecto que hay es, todos hemos aprendido en el colegio que la órbita de la Tierra no es una circunferencia perfecta. Siempre hablamos que la distancia nuestra al Sol es 150 millones de kilómetros. Pues bien, esta también es un promedio. Siempre los primeros días del año, actualmente, allá por el 2-3 de enero, la Tierra está más cerca del Sol y está en realidad 147 millones de kilómetros. Y en los primeros días de julio, la Tierra está a 152 millones de kilómetros. Esto también tiene un efecto porque justamente las variaciones
de calor y frío en verano e invierno en el hemisferio sur son más extremas que en el hemisferio norte por este efecto. Y esta oscilación, esta excentricidad también varía en ciclos de 100.000 años y otro periodo de 413.000 años. Aparentemente se mueve con dos periodos. Finalmente hay un efecto de precesión dentro de la órbita, que es ese famoso bamboleo que se produce cuando hacemos girar un trompo, que tiene un periodo de 26.000 años. Milankovitch no solamente estudió estos movimientos y medio fue cajoneado el tema, pero ahora con el tema del cambio climático han detectado que estos ciclos son los responsables de la periodicidad de cada 100.000 años de la formación de los, ¿cómo se llama?, de las glaciaciones sobre la Tierra. Como dije, uno es la variación del plano eclíptico, que varía entre 22,5 y 24,5, actualmente 23,46 y alcanzará un mínimo dentro de 8.000 años. La variación de la excentricidad de la órbita terrestre, esto tiene un efecto muy grande porque la actual distancia del Sol varía 3,4% a lo largo del año, con una diferencia de 6,8% de la radiación entrante a los dos hemisferios. Esta diferencia es del 2% con la excentricidad mínima y 23% con la máxima. Entonces, esto tiene realmente, acá está la diferencia de excentricidad, cómo va cambiando. Para que entendamos la excentricidad de la órbita terrestre en escala real, realmente estos son los dos focos de la elipse. Esto está hecho en escala. Es casi imperceptible, pero esta distancia entre los dos focos son 5 millones de kilómetros. Además, hay otro efecto de una precesión de la línea absidial en un ciclo de 112.000 años, que es una influencia gravitatoria de otros planetas, pero no tiene tanta importancia en el clima. Hay una inclinación también del plano orbital, también puede ser que tenga alguna influencia. Es decir, todas estas variaciones del movimiento de la Tierra son los que hacen que tengamos estas variaciones de glaciación. Y acá, para terminar, quiero decir, nosotros en esta escala mostramos la temperatura de la Tierra. Como dije, desde la gran explosión cámbrica hace 500 millones de años, esto no es una escala logarítmica, son tramos hechos en distintas escalas para que se vea la temperatura en todos estos tiempos. Acá se muestran las 5 grandes extinciones masivas, terminando acá, cuando desaparecen los dinosaurios. En toda esta época, desde hace 65 millones de años hasta unos 7 millones de años, va bajando la temperatura, los dinosaurios están acá, ya no están, entonces empiezan a aparecer los mamíferos, y recién acá, hace unos 12.000 años, aparecen los primates superiores. Vemos que la temperatura se va acercando al promedio que dijimos del año pasado, del siglo pasado, 1900-1990. Sigue bajando la temperatura, acercándose a este nivel, y aquí aparece el Homo erectus, no el Homo sapiens, hace 2 millones de años. El Homo erectus está y soporta todas estas grandes glaciaciones que aparecen en toda esta época hasta hace unos 20.000 años. Acá esta escala es de 20.000 años hasta 1 millón de años. Hace unos 800.000 años empieza a utilizar el fuego, lo que provoca un cambio fundamental, básicamente en la alimentación del Homo erectus. Hasta este momento vive de la caza y de la pesca, y acá empieza a poder, llamémosle, hacer asados. Es decir, calienta con un asado
los restos de los animales, lo cual permite una digestión mucho mejor, más fácil, y al Homo erectus le empieza a sobrar tiempo para hacer herramientas, etcétera, que no lo conocen otros seres vivos. Y aquí recién, hace unos 20.000 años, no, hace 70.000 años, perdón, hace 70.000 años aparece el Homo sapiens. Aparece en África el Homo sapiens. Algunos autores hablan de hace 70.000 años, hay otros autores que hablan hasta 150.000 años. Eso varía. Un autor reciente, Harari, habla de 70 a 100.000 años. Y acá empieza el Homo sapiens, que al principio de este Homo sapiens vamos a hablar más en la próxima charla. Junto con esto empieza a haber un calentamiento de la temperatura y llega hasta las temperaturas actuales de promedio 15 grados, y es actualmente, desde la era de la industrialización, que estamos mandando la temperatura a niveles muy altos, que es lo que nos preocupa. Todo lo que pasa en esta época es de lo que voy a hablar en la próxima charla. Básicamente les anticipo que es en este momento en que empieza el sedentarismo y ahí empieza a ser los desastres mayores en todo nuestro planeta, hace 12.000 años. Muestro nuevamente aquí cómo varió la temperatura en estos últimos 2.000 años. Siempre está por debajo de la temperatura promedio, salvo estos últimos años que las mandamos a las nubes. Acá lo muestro desde 1750 hasta nuestros días también, siempre está bajo y sube. ¿Por qué tantas curvas? Bueno, tantas curvas son las proxies hechas por muchos científicos, muchos institutos, y vemos que todos son más o menos coincidentes en sus resultados. Y lo otro de lo que vamos a hablar básicamente en la próxima vez es esta correlación entre la temperatura desde hace 450.000 años hasta hoy. Esto es cómo es la temperatura promedio con estas bajas en las glaciaciones y cómo es el contenido de dióxido de carbono en la actualidad. En realidad, en la actualidad deberíamos estar entrando en una nueva glaciación y quizás deberíamos tener un contenido de dióxido de carbono de 240. ¿Y por qué no tenemos esto? Porque desde que somos sedentarios estamos haciendo modificaciones en la Tierra y estamos calentando la Tierra. Así que algunas reflexiones: la vida en nuestro planeta se ha reiniciado en diversas oportunidades. Restos fósiles en rocas y sedimentos son testigos de 5 extinciones totales. La 6ª extinción aún no se ha registrado. La pregunta: ¿nos estamos encaminando a ella? ¿Y le ha sido asignado un nombre de faunación? Del total de la fauna y flora que existió en algún momento, en los 4.000 millones de años de existencia del planeta, se estima que el 98% ya se extinguió. La desaparición causada por competencia con otras especies o porque no supieron adaptarse a las condiciones cambiantes del clima. Los biólogos nos advierten que estamos multiplicando por 100 o por 1.000 el ritmo natural de los cambios que llevan hacia la próxima extinción, que seríamos nosotros. Muchas gracias. Seguimos con lo que pasó en el Holoceno o Antropozoico, como le quieren llamar algunos. That's all. Jorge, pasamos a las preguntas. Estás, Ernesto. Bueno, seguimos. Ok, salgo de la pantalla, entonces. Sí, dale. Dale, Jorge. Sí, ¿Hay algunas preguntas? ¿Algún interesado en preguntar? Bueno,
Lo que pueda contestar bien y lo que no pueda contestar, que lo endeuda. Perdón, Sí, Jorge, sí. no me quedó claro. El 98% de las especies que se extinguieron, o 96, no recuerdo bien, Sí. ¿es de cantidad de especie o cantidad de individuos, digamos? No, cantidad de especies. Porque hay muchas especies de la antigüedad, del Paleozoico y todo, que ya no existen más. Sí, claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, caramba. Qué bárbaro. Gracias. De nada. Claro que yo no soy geólogo, todo esto lo fui aprendiendo, pues soy ingeniero civil, pero estas son cosas que fui aprendiendo en los 10 años que hace que me estoy metiendo con estos temas. Una pregunta, Jorge. Sí, Respecto a los ciclos de Milankovitch, sí. ¿podemos inferir que ese acercamiento que vos remarcabas en invierno y en verano respecto al hemisferio norte, que la implicancia de las temperaturas extremas puede ser más dañino para la Tierra en el hemisferio sur que en el hemisferio norte? No necesariamente. El problema que hay es que como el máximo acercamiento de la Tierra al Sol se da siempre en enero, que es cuando hay verano en la Antártida, entonces en la Antártida el verano es más caluroso y el invierno es más frío que en el hemisferio norte, porque digamos, en el hemisferio norte, en el verano, es en julio, es cuando la Tierra está más lejos del Sol. Es decir, el gran problema que hay es que el albedo del hemisferio norte es muy distinto del albedo en el hemisferio sur. Pero que yo sepa, nadie ha estudiado si puede estar más perjudicado digamos, un hemisferio que el otro. Obviamente, yo recuerdo que los rusos en la Universidad de Tomsk, que es la universidad que está en Siberia, ellos estiman que de aquí a finales del siglo, toda la parte del hemisferio norte, donde hoy hay tundra, etcétera, va a ser más fértil. Es decir, el hemisferio norte podría llegar a beneficiarse en lo que hace a productividad de aquí hacia fines de siglo, según los pronósticos de estos científicos. Pero, digamos, son proyecciones. ¿Okay? No sé si más o menos te respondo. Sí, sí, perfecto, Jorge, gracias. Eso me hace pensar lo que comentabas recién vos, es que evidentemente, por más que todos estemos preocupados por el cambio climático, si uno lo mira desde el punto de vista más cercano, o sea, si nuestra visión es un poco más de un radio más chico, puede haber que algunos estén beneficiándose con el cambio climático. O sea, que unos se perjudican y otros se benefician. Es muy probable. Algunos podrían pensar, si no se va a destruir toda la humanidad, bueno, yo saco provecho y los demás que, bueno, que se joroben. Yo por lo que veo y lo que hacen, los rusos no deben estar absolutamente nada preocupados por todo esto. Van a pasar a tener aguas navegables a través del Ártico en forma quizás permanente, lo cual los beneficia. El gran drama de Rusia desde hace centurias era tener acceso a aguas cálidas para la navegación. Y bueno, probablemente por el cambio climático ellos lo van a tener. Entonces ellos no van a estar amargados, todo lo contrario. Es decir, incluso con el transporte marítimo. Y por el transporte marítimo y por todo. Si se da lo que ellos estiman, que la tundra siberiana pasa a ser fértil, bueno, tendrán que adaptarse de que no van a tener más un permafrost como base de sustento. Y bueno, habrá que adaptarse a eso. Es decir, nosotros sabemos muy bien que la ingeniería te permite soluciones si tu base de sustento no es firme. Tenés a camino, tenés una zona de bañado y bueno, tenés que construir de otra manera que en tierra firme.
Ok, gracias. Sin ir más lejos, una casa construida en Nordelta está construida sobre pilotines y nosotros acá podemos construir una casa simplemente poniendo 80 centímetros de un contrapiso para las paredes, una base de las paredes. Es decir, yo creo que la ingeniería se va a tener que adaptar a estos cambios climáticos. Es decir, yo soy un gran defensor de que tenemos que luchar contra el calentamiento global, ok, pero más que nada la ingeniería tiene que buscar formas de adaptarse. No solo la ingeniería civil, también la ingeniería agrónoma, la biología, todos van a tener que ver, bueno, la humanidad, cómo nos adaptamos a todo esto. Ok, gracias, Jorge. De nada. Sí, hay un proceso de adaptación de la humanidad. Nos Vamos vamos a a ver si adaptar. sobrevivimos. Sí, sí, nos vamos a adaptar. Seguro, seguro. O nos Así que pasa bueno. o nos pasa como los dinosaurios. Ah, bueno, pero los cocodrilos se salvaron y las tortugas se salvaron. Quizás porque caminan más despacio. Yo pienso que debe ser eso. No andan siempre a las apuradas, caminan despacio. Quizás hay que imitar a las tortugas y hacer las cosas con tranquilidad. Bueno, los pájaros también. Sí. En realidad creo que se salvaron los que eran pequeños y no perdieron calor como los dinosaurios en la Pero los época cocodrilos, glacial. los cocodrilos, yo ¿Eh? vi los yacarés en Corrientes, no son tan chiquitos, ¿eh? Sí, no, tenés razón, son de sangre fría. Sí, puede ser que vivan en el agua y sea más estable en la temperatura. Puede ser. Está bien, muy interesante, Jorge. Muy interesante Bueno, todo lo que dijiste. Y novedoso. bueno, No sé si, agradecido por la audiencia. No, no sé si hay más gracias a vos por lo que preguntas. transmitiste. No sé si hay más preguntas de la gente que está escuchando. Tampoco sé si hay preguntas no sé si están siguiendo el canal de YouTube, porque no sé qué pasó. Yo lo empecé a seguir, pero después lo dejé. Bueno, Bueno, Muchas gracias. La verdad, brillante la explicación, así que muy agradecido, Jorge. Muchas bueno, gracias, muy interesante. Gracias, lo mismo, Ernesto y Un Carlos. abrazo. de nada. Gracias, muy ahí, interesante. Será hasta la próxima. Hasta la nos próxima. vemos en la próxima, el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Bueno, perfecto. Bueno, Gracias, Ernesto. Perfecto. Bueno, Están todos Gracias. invitados y la sala es la misma, no hace falta que se comunique nada, o sea que el link es exactamente el mismo para el mismo martes que viene. Ya saben el tema, que ya lo anticipó Jorge, y ahora no me queda nada más que a mí agradecerte, Jorge. También coincido con las expresiones de todos, excelente la charla. bueno, Muchas gracias a todos. bueno. Chao. Hasta luego. Bueno, quedamos con Cristian. Hernán Jaca también está.